¿Qué tal, estimados colegas? Qué gusto poder coincidir con ustedes. Nos damos la oportunidad nuevamente de poder tener este espacio en el cual la finalidad es poder intercambiar experiencias sobre temáticas que nos resultan interesantes, importantes y que fortalecen nuestra labor docente ante todo. La intención en este caso es platicar, compartir sobre un tema que utilizamos mucho en clase, que es justamente la interacción verbal y la emocional. Son dos elementos que definitivamente se vinculan y transforman el impacto que podemos llegar a tener en nuestras aulas. Gracias por este momento, gracias por poder compartir conmigo y sin duda esta reflexión compartida que quiero el día de hoy que podamos colaborar nos lleva sin duda a reflexionar sobre nuestra práctica y el modo de que nosotros la llevamos a cabo. Más allá del nivel, la asignatura o la modalidad en la que nos desempeñamos, la manera que nos comunicamos en el aula siempre va a marcar una diferencia. La manera en que trabajamos también las emociones sin duda acompaña como un detonador importante el proceso de aprendizaje. Ahora bien, sin duda, las técnicas que nos permiten fortalecer nuestra labor han sido también influidas por muchísimos años de formación que recibimos nosotros. Es decir, la influencia que tienen nuestros maestros muchas veces la reflejamos en el aula y no las hemos ido depurando. Pero ya en este punto es importante hacer conciencia de qué es lo que nos va precisamente a permitir tener la eficiencia en nuestro salón de clases. Y ya lo que aprendimos anteriormente es importante que lo vayamos depurando, porque al fin de cuentas nosotros no solo enseñamos con lo que sabemos, sino cómo lo hablamos, cómo lo escuchamos y cómo sentimos junto a nuestros estudiantes este proceso. Si nosotros estamos explicando el tema, pero tenemos una cara de molestia, de enfado, lo que yo estoy explicando, lo que yo estoy compartiendo, pues realmente no tiene el impacto que quisiéramos. ¿Por qué? Porque somos muy transparentes y emocionalmente tenemos una interpretación de lo que se está enseñando, lo que se está mostrando. Por eso es importante el poder reflexionar al respecto. Como decía Paulo Freire, la palabra verdadera es definitivamente la práctica y la acción que nos permite transformar nuestra aula. Entonces, cada palabra tiene un impacto cognitivo, emocional y humano, y lo hemos perdido de vista. Las técnicas, sin duda, más actuales de interacción verbal sostienen algo muy claro. No hay aprendizaje profundo sin que involucremos el vínculo emocional. La cognición y las emociones son inseparables. Esa es la realidad y al fin de cuentas nuestra interacción debe de tener como base estos elementos. El lenguaje como tal es una invitación a la pertenencia al grupo. Como nosotros nos desenvolvemos en el aula, podemos invitar y construir un puente cognitivo o poner barreras que sean infranqueables y que nuestros estudiantes no puedan pasar y no puedan aprender como debieran. Sin duda, estos estilos más potentes de interacción podemos empezar por uno que me ha funcionado mucho y que me ha permitido ese acercamiento, y es el lenguaje invitacional. Ese lenguaje es aquel que reemplaza la imposición por la participación consciente. Son algunas frases muy sencillas que todos manejamos. ¿Cómo? Te invito a intentarlo. Probemos juntos. ¿Qué piensas tú o qué piensan ustedes? Al nosotros incluir el nosotros, el trabajamos, el ser invitadores,
de alguna otra manera nos permite enriquecer esos comienzos e involucrar como parte de responsabilidad en el proceso de aprendizaje a los estudiantes, pero con ese lenguaje inclusivo. Activan una motivación intrínseca y reducen esa amenaza cognitiva de juicio, de esa pregunta seca. La clásica pregunta que a veces lanzamos, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? La podemos reforzar como, ¿qué piensan ustedes de esta teoría aplicada a nuestro día a día? ¿Qué piensan ustedes del diptongo cuando elaboramos una oración? ¿Qué piensan ustedes? ¿O cómo podemos probar juntos esto que aprendimos? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Y es un lenguaje sencillo, pero muchas veces permite facilitar y generar esos puentes cognitivos. Sin duda, el transformar órdenes en invitaciones y consignas cerradas en abiertas nos permite la disposición al aprendizaje. Debemos considerar también aquí una sintonía emocional. ¿Qué es este término? Que tenemos que leer el aula antes de hablar. Nos hemos detenido a observar nuestra aula, la dinámica que hay, la interacción que existe, la forma en que dialogan unos con otros. ¿Hemos tomado en cuenta esos puntos? ¿Hasta dónde los hemos tomado? Antes de enseñar, leer el clima emocional nos permite reconocer la interacción, cuándo comienza, cuándo termina, cuándo hay elementos que la acaban y qué es lo que también la favorece. Y esto nos permite al fin de cuentas ajustar. Es decir, los noto inquietos hoy. Este tema parece generar dudas. ¿Cómo llegan hoy a la clase? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Con estas preguntas detonantes empezamos a generar un proceso cognitivo de enlace del contexto que están viviendo nuestros estudiantes, de la situación que están recibiendo de conocimiento versus el contenido o aprendizaje que se está dando. Entonces, aquí existe un acto pedagógico que es la corregulación. Por ahí ese término lo maneja Stuart Shanker y dice, primero regulamos juntos y luego aprendemos. Entonces, cuando nosotros con las palabras que utilizamos incluyentes empezamos a involucrar dentro de esa experiencia de aprendizaje a los estudiantes, existe esta corregulación y es un facilitador también de los procesos de aprendizaje por la cercanía que se llega a dar, sin perder nuestra autoridad, por supuesto, y con los valores o principios que empujen el proceso de aprendizaje. No perdamos de vista también las preguntas generativas. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las preguntas generativas? Aquellas que detonan la curiosidad de los estudiantes. Es una pregunta auténtica. Es otro estilo, otra clave. Es no tanto para evaluar, sino para pensar y reflexionar. Son preguntas detonantes al fin de cuentas. David Perkins sostiene que el pensamiento se desarrolla cuando hay tiempo, lenguaje y oportunidades y preguntas como ¿por qué crees que esto es importante? ¿Qué pasaría si no lo conocías? ¿Qué pasaría si lo aplicaras? ¿Cómo lo conectarías con tus caricaturas? ¿Cómo lo conectas con tu familia? ¿Cómo lo conectas con lo que aprendes en redes sociales? ¿Cómo lo conectas con lo que es tu día a día? Todo esto favorece la metacognición y el aprendizaje significativo. Abrir y cerrar la clase con preguntas reflexivas, no solo con respuestas correctas, nos permite generar puentes cognitivos. Ahora bien, cuando incluimos a todo esto la validación emocional y el lenguaje regulador, no existe interacción verbal sin validación emocional. Validar no es justificar o reconocer, o sea, tenemos que tenerlo claro porque a veces dicen, es que tengo que validar todo lo que dice el alumno. No, validar permite darle su lugar al estudiante
para llevarlo a ese proceso de aprendizaje o experiencia donde va a reconocer si es o no recibido el conocimiento, si es o no aplicado el conocimiento, si es o no realmente un aprendizaje que lo identifique como tal. Y podemos utilizar frases muy sencillas como entiendo que esto resulta frustrante, como que te veo cara que no comprendiste. ¿Qué parte de esto fue lo que no entendimos? Y es válido decir e incluirnos dentro de ese proceso para acercarnos y facilitar que también de la otra parte de los estudiantes existan preguntas para interactuar y aclarar. Sin duda, el poder decir gracias por expresar lo que sientes, y es normal sentirse confundido al aprender, son elementos, y bueno, lo mismo, preguntas detonantes muy sencillas, pero con un impacto en nuestras aulas que no debemos perder de vista, porque realmente nos permite generar pautas para favorecer el aprendizaje. Cuando regulamos con voz, cuando compartimos y decimos, vamos paso a paso, respiremos y retomemos, no es urgente, es importante, el cerebro trabaja y recibe cierta información. Por eso es indispensable poder incluirlo en nuestro lenguaje o en esa interacción verbal que nosotros tenemos en el aula. Marca la diferencia y es lo que permite enriquecer. Ahora bien, también aquí agregamos un término muy interesante que es la realimentación verbal formativa y empática. ¿Y de qué se trata esto? Hoy sabemos, gracias a John Hattie, que la retroalimentación o la realimentación, por ahí está mucho en boga el cuestionar cuál es el término correcto, voy más por realimentación, es uno de los factores de mayor impacto en el aprendizaje. Siempre que sea oportuna, clara y humana, es decir, cercana, va a marcar una pauta de diferencia. Aquí hay una buena idea. ¿Cómo podrías profundizarla? Este error nos enseña algo. Veo los avances, aunque hay aspectos que tenemos que mejorar o trabajar. Es decir, cuando nosotros determinamos en nuestros estudiantes que la aportación que tienen es importante y que hay que encauzar, sin duda reforzar emocionalmente, realimentando con una interacción verbal respetuosa e incluyente, nos permite afianzar el deseo o el anhelo de poder aprender correctamente. Enlazamos emociones, enlazamos la objetividad de nuestro lenguaje, que sea objetivo, y determinar específicamente qué está bien, qué se puede mejorar y cómo podemos colaborar para ese proceso de aprendizaje de manera incluyente. Esto es lo que permite detonar. Y aquí se deja de ver al error como ese castigo y se convierte en una oportunidad. Sin duda, cuando también nombramos las emociones para aprender a autorregularse en cualquier nivel educativo en nuestras aulas, nos permite generar esa aula segura, esa aula donde desarrollamos una alfabetización emocional. Y cuando decimos, aquí aparece la ansiedad por hacerlo bien, identificamos con nuestro grupo qué es la ansiedad, en qué consiste y por qué estamos diciendo que es ansiedad. O sea, en muchas ocasiones damos términos por sentado y que lo comprenden los estudiantes, y no es así. Cuando estamos identificando el grado de ansiedad de nuestros estudiantes y lo expresamos y decimos por qué, son elementos que ellos van a empezar a ser conscientes, porque ellos los ven aquí adentro, pero no los interiorizan, no los identifican, solo los perciben. Entonces, este elemento nos permite al fin de cuentas que el alumno comprenda y se regule y nombre la emoción que le permite reducir la intensidad que en muchas ocasiones en los distintos niveles que nos encontramos se hace presente. Modelar el diálogo respetuoso es sin duda también un elemento que nos permite ganar respeto con nuestros estudiantes. Y no solamente
decir, enseñamos contenidos y a eso vine, sino también enseñar ese diálogo, a dialogar, a escuchar sin interrumpir, disentir con respeto. O sea, yo puedo tener una diferencia con mi estudiante y mi estudiante conmigo, pero si enseñamos o mostramos cuál es el camino de saber expresar y respetar las ideas de los demás, ahí hay un proceso de civilidad y un proceso de convivencia social y respeto que permite también un puente cognitivo. Como decía Freire, nadie educa a nadie, nos educamos en comunión. El aula es un espacio de encuentro y no de imposición. La presencia verbal y la coherencia emocional, sin duda, nos permite, desde una esencia muy sencilla y más profunda, estar presentes. Llamar por el nombre, pausar, agradecer, mirar. Los estudiantes aprenden más de cómo nosotros, frente al grupo, gestionamos esas emociones. ¿Por qué? Porque si somos los primeros a explotar, los primeros en tomar las decisiones alteradas, definitivamente ellos ven esa forma como la correcta. Y replicamos o damos pie a que ellos repliquen ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuidar el tono y el volumen con el cual nosotros nos comunicamos. Nuestra expresión corporal también cuenta muchísimo. No puedo decir excelente esfuerzo y estar con la cara excelente esfuerzo o indiferente. No. Tenemos que tener esa congruencia y esa congruencia también nos va a permitir transmitir esa emoción y activar el aprendizaje. Pregunta más de lo que afirmas. Eso es importante, querido colega. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas aquí permitimos la reflexión e incorporamos y validamos la experiencia de nuestros estudiantes. Hay que responder también a la emoción y al contenido, integrarlo. Si vemos que algo detona esa emoción a ellos, ahí es el momento. ¿Para qué? Para incorporar el contenido y poder posicionar el aprendizaje. Usemos el error como punto de partida y recordemos, la palabra educa, incluso cuando no explica contenidos, tiene un impacto impresionante. ¿Por qué? Porque la educación es la formación, es la integración. Querido colega, educar no solo es transmitir, acordémonos siempre. No solo es ese proceso donde me paro y empiezo a aventarme el speech y el rollo, como decimos acá en México, sino es esa conexión que existe. Y esa conexión se da por los elementos emocionales, por conocer nuestro grupo, por incorporarlo a nuestra planeación, por permitir tener la flexibilidad y reconocimiento y por impulsar y motivar. La labor que tenemos realmente es muy interesante y muy importante. Es un laboratorio de aprendizaje, un laboratorio de emociones y cada día tenemos la variable, con la interacción verbal y emocional, de poder facilitar o entorpecer el proceso de aprendizaje en cualquier nivel que nos encontremos. El pensar en nuestra aula como el elemento o el recurso o el medio donde vamos a influir a las futuras sociedades es importante. ¿Por qué? Porque son ciudadanos a los que estamos formando. Queridos colegas, déjenme sus comentarios. ¿Cómo ejercen ustedes esa interacción verbal? ¿Cómo reflexionan sobre estos procesos? Y realmente se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta qué tanto nosotros reconocemos nuestra corporalidad, nuestra expresión facial, qué tanto reforzamos con nuestras preguntas lo que decimos o los alejamos y reflexionamos al respecto. ¿Qué les funciona a ustedes? ¿Cómo favorecen las emociones en el aula? ¿Cómo favorecen ese lenguaje inclusivo? Y no estoy diciendo aquí inclusivo con el cual todos entramos en conflicto, sino inclusivo de que todos puedan participar y formar parte y validar. Y esto es importante. Queridos colegas, su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos, aportando ese granito de arena. Compartamos y lleguemos a más. Y todos esos detalles que podamos incorporar para todos apoyarnos, hagámoslo.
Nos vemos la próxima. Cuídense muchísimo y siempre un gusto poder coincidir con cada uno. Y recuerden también, nuestra labor implica un liderazgo educativo y docente. Abrazo grande.